Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos todavía. ¿Cómo les va? Me alegro mucho de verlos. Y me alegra de que me vean. Agradezco profundamente este escenario, esta plataforma para que podamos vernos en estos días. Hemos venido desde Frías, Santiago del Estero. Algunos de ustedes conocen Frías porque han ido a cantar en Frías. ¿Verdad, Jorgito? ¡Qué grande! ¡Qué bueno es! Dani también nos visitó hace un tiempo atrás con la familia. Saben, para nosotros es un placer acompañarlos en este sexto encuentro de hombres. No saben cómo tiemblan las piernas. Y no saben la responsabilidad que uno tiene al ocupar este lugar ante tantos hombres de Dios que han dedicado años de su vida para el estudio de la palabra y dedicado su pasión, su tiempo, su dinero, su energía para servir a Dios de manera íntegra como lo han venido haciendo. 1500 kilómetros. No es nada cuando uno tiene ganas de conocer gente y ver cómo Dios obra en los corazones. Seguramente aquí hay gente que ha venido de mucho más lejos que Frías. Y realmente es admirable que hayas invertido tu tiempo y tu dinero y hayas podido hasta hacer un sacrificio de un fin de semana, no estar con la familia para poder escuchar la voz de Dios, poder recrearte en la presencia de Dios y poder también conocer gente y enriquecer la charla cuando ves que quizás a tu lado hay alguien que la está pasando igual o peor que vos. No hemos venido a hacer terapia de grupo, no hemos venido a llorarnos las penas, ni a lamernos las heridas. Hemos venido a salir fortalecidos con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. En estos días me gustaría hablar del hombre. Claro, si hemos venido a hablar de nosotros, en realidad no hemos venido a hablar de nosotros. Hemos venido a hablar de Dios en nosotros y del consejo que Dios tiene hacia nosotros como varones. Varones que toman el rol que les corresponde dentro de la sociedad en la que se mueven, dentro de la familia en la que Dios nos ha puesto y dentro también en la iglesia local o en la comunidad de fe a la que pertenecemos. Y si acaso hay alguien aquí que todavía no entiende esto de la fe, de Dios, de las canciones que hemos cantado, y me animo a decir porque no los conozco a todos, aunque me gustaría que en este par de días podamos cruzar al menos un chiste uno con el otro, un mate que sería muy bueno, o si te sobra una milanesa en algún almuerzo, cena, la puedas compartir conmigo. No hay ningún problema, estamos dispuestos a darte nuestra solidaridad en eso también. Va a estar bueno que podamos compartir. Lo único que te pido que no sea ni de 2 a 7 de la tarde, que practico una religión sagrada en Santiago del Estero. Es más, en la organización Esteban y Claudio me pidieron que dicte un taller teórico práctico sobre cómo dormir una buena siesta. Hay un pronóstico de lluvia intensa para mañana, no sé qué va a pasar. En Santiago sabemos que es el momento ideal. Dije teórico práctico, el teórico dura 5 segundos, el práctico todo lo demás. Hermano, un placer estar con vos en estos días. Y gracias por la invitación y la confianza, la libertad, por estar orando por este servidor y por creer que este servidor la está pasando mucho peor que vos quizás. Así que si querés enriquecerme, orar por mí, por nuestra familia, por Lucía, por Yara, por Abril, que son nuestras hijas, junto a Lucía, va a ser bueno que lo hagas. Amén. El Señor te bendiga, hermano, el Señor te bendiga y el Señor sea bendecido por vos en estos días. Vamos a hablar de Dios, pero vamos a hablar del hombre. Y el primer tema que vamos a tratar es un hombre de verdad. ¿Hombre de qué? Un hombre de verdad. Vos me vas a seguir en la pantalla, en las lecturas de los textos.
Y si quisieras tomar nota de todo aquello que vayamos a leer en la pantalla, lo podés hacer. Y si luego quisieras tener este archivo para repasarlo en casa, solamente con un pendrive, estos portadores de datos, me lo pasás y te lo doy, no hay ningún problema. Van a estar solamente los textos allí y vos vas a poder, junto conmigo, escudriñar, estudiar la Biblia y entender el consejo de Dios para nosotros en estos días. Quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y claro, la imagen que está en pantalla, que estás viendo, es una imagen que ilustra la gran verdad que lamentablemente le ocurre a muchos varones, a muchos hombres en el día de hoy. Y le pasó al primer hombre, oh casualidad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, en el versículo 9 y 10, el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Me escondí porque tuve miedo. En estos días vamos a hablar de que quizás nuestros escondites tengan que ver con algún pecado como Adán o algunos otros escondites que por miedo nosotros hemos estado ocupando durante un largo tiempo. Ahora, qué triste realidad la que el hombre está con la cabeza agacha, el hombre está ausente de los lugares en los que el Señor lo ha puesto como cabeza o como responsable. Fíjate que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice así, busqué entre ellos un hombre. Escucha bien, mi querido, un hombre. Lo busqué, que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyese. Pero termina diciendo el profeta que no lo halló, uno solo, y no lo encontró. Parece el diario del día. Un hombre que pueda asumir el rol que le corresponde, pero ausente, atemorizado, lo abandona. Ahora, qué triste que es que hoy en día el hombre ha perdido su vigor. El hombre ha perdido esta posición de honor que Dios le ha dado, no para ocuparlo como un ser déspota o autoritario, sino como un simple diseño del orden de Dios. Ahora, esta imagen es elocuente. Es elocuente porque, claro, es una ilustración, pero lamentablemente vos ves que en la sociedad en la que vivimos no está muy claro si es hombre o no. Claro, sus genitales probablemente digan que es hombre, pero lamentablemente él no asume que es un hombre. Por lo tanto, hay una confusión mental, hay una confusión emocional y mucho peor, hay una confusión espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca, la luz del evangelio. Hombres que aparentan, pero no lo son. No lo son, ¿sabe por qué? Porque lamentablemente varón se nace, pero hombre se hace. Y el hombre se hace a fuerza de entender el diseño perfecto de Dios. Hace unos meses atrás se reunieron los jefes de Estado de varias naciones prominentes en el mundo. Se sacaron una foto grupal, todos los presidentes, pero también se sacaron una foto para ilustrar el momento, las damas de los presidentes. Y allí usted va a ver las esposas de los presidentes, pero también está el damo del presidente de Luxemburgo que está casado con un hombre. Ahora, si usted me explica esto que está comúnmente aceptado en la sociedad en la que vivimos, estamos todos locos. Ahora, la iglesia lamentablemente ha dejado soslayadamente
pasar esta gran aberración y de alguna manera hemos permitido que esto sea algo común. Y no creo que la idea del Señor sea que salgamos con pancartas en contra de la hombría del varón, sino más bien que sigamos nosotros interpretando el verdadero diseño de Dios en el lugar en el que nos ha puesto. Por eso el primer tema tiene que ver con ser un hombre de verdad. Y un hombre de verdad, en primer lugar, quiero decirte que tiene valentía. ¿Qué tiene un hombre de verdad? Valentía. A ver, ponga cara de valiente. A ver, cara de valiente. Vamos, todavía. Valentía. Fíjese que el texto bíblico que vamos a leer ahora dice así, Jueces 8:21. Seba y Salmuna dijeron, vamos, mátanos tú mismo, porque al hombre se lo conoce por su valentía. Al hombre se lo conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna y les quitó sus camellos, los adornos que llevaban en el cuello. Ahora, al hombre se lo conoce por su valentía. Hay un rasgo particular en el varón y es su valentía. Ahora, si sos como yo, si escuchás ruidos de noche, agarrás una chancleta queriendo perseguir un ladrón, eso no es valentía. Si te metes debajo de las sábanas y le decía a tu esposa, ¿podés fijarte qué pasó allá afuera? Eso no es valentía. Valentía tiene que ver con hacerse cargo de lo que Dios nos ha pedido hacer. La Biblia dice, mi querido, en 1 Crónicas 7:5, sus hermanos por todas las familias de Isaacar eran 87,000 hombres valientes en extremo. Ahora, acá el valiente no es un valiente común, es valiente en extremo. Se destaca por su valentía. Ahora, yo quiero hacerte notar algo o hacértelo recordar. Creo que aquí hay personas que conocen mejor que este servidor el texto bíblico. Usted sabe que el capítulo 1 del libro de Josué repite una frase que es aquella en la que tanto Dios como el pueblo le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe? Hay 4 expresiones allí similares. 4. Y de cada una de ellas yo quiero extraer simplemente algunas enseñanzas que tienen que ver con la valentía. En primer lugar, valentía para contraer o adquirir o tomar una responsabilidad. Fíjate lo que dice el versículo 6. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Josué, tenés que esforzarte y ser valiente, porque vos tenés la responsabilidad de distribuir a estas 2 millones de personas en la tierra en que yo les he dado. Valentía para contraer una responsabilidad. Mi pregunta es, ¿la tenés, mi hermano? Ahora, acá hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos y quiero saber si al menos en las pequeñas cuestiones que tienen que ver con nuestra edad o con el rol que nos toca como esposos, padres, estudiantes, profesores, comerciantes, empleados, somos capaces de contraer una responsabilidad o nos lavamos las manos. Contraer una responsabilidad requiere valentía, pero en segundo lugar, cumplir los mandatos de Dios requiere valentía. Por eso, cuando la palabra de Dios dice en Josué 1:7, sé muy fuerte y valiente para, ¿sabe? Hay un escritor español que se llama don Evis Luis Carballosa. Algunos de ustedes pueden llegar a conocerlo. En uno de sus escritos, él comenta los textos bíblicos, lo hace de manera exegética y maravillosa. Él explica o él sugiere que cada vez que encuentres un para en la Biblia, pares, porque ahí está el propósito. Entonces el texto, si usted lo lee bien, dice, sé muy fuerte y valiente para. Cuando hay un para, ¿qué hago? Paro. Y dice, para custodiar y llevar a la práctica toda la ley que te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito allí donde vayas. Necesitamos valentía para obedecer los mandatos de Dios. Cuesta, ¿no? Mejor es retraernos, mejor lavarnos las manos y mejor decir que lo haga otro. Pero se necesita valentía para adoptar o contraer una responsabilidad, también para cumplir los mandatos de Dios. Pero en tercer lugar, se necesita valentía para confiar en Dios, aunque pida, entre comillas, absurdos. Es que claro, Dios no pide absurdos, Dios pide todo con propósito.
Pero, ¿sabe? Cuando nosotros escuchamos a Dios o leemos el texto bíblico, vemos que Dios le dice a Josué, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Pero dónde es eso, Señor? No sé, pero donde quiera que vayas. Bueno, pero indícame, un GPS, Señor, tírame un centro. Decime por lo menos a dónde tengo que ir, cuál es mi próximo paso. No lo sé, pero por donde quiera que vayas, yo voy a estar allí. Por lo tanto, tenés que ser valiente para confiar en Dios, aunque te pida cosas inexplicables, absurdas o confusas. ¿Estoy siendo claro, hermano? Pero en cuarto lugar, se necesita valentía para componer conflictos. Y es al hombre de Dios, al que Dios le ha exigido que ocupe el lugar del pacificador. ¿Sabe? La Biblia dice, bienaventurados los pacíficos. ¿Dice así? No, no dice. ¿Sabe por qué no dice bienaventurados los pacíficos? Porque el pacífico es el que no se mete en problemas. Tampoco dice bienaventurados los pacifistas. Porque el pacifista es aquel que no solo no se mete en problemas, sino que lo único que hace es agarrar una pancarta y salir por las calles de la ciudad. Paz y amor. No, bienaventurado el pacificador. El pacificador es el que compone conflictos. El que se mete dentro del problema y se hace cargo del conflicto y dice, no, muchachos, paren acá la pelota. Tenemos que arreglar esto urgente. Dice la Biblia en Josué 1:18. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. El conflicto era más que un problema entre hermanos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y dice, les ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, y te ruego a ti, compañero mío, no sabemos quién es, pero entendemos que puede haber sido un hombre, porque le dice compañero, que intervengas en el asunto y que logres que entre estas dos puedan llevarse bien, porque juntos hemos trabajado en la obra. Componer conflicto, hermano, es un hierro caliente y necesitamos valentía para hacerlo. Mi hermano, no se lave las manos, porque un hombre de verdad necesita o se caracteriza por la valentía. En segundo lugar, un hombre de verdad es un hombre de actitud. ¿De qué? Actitud. ¿Y qué es la actitud? Alguien dijo que las actitudes son resúmenes valorativos de las diferentes creencias de una persona acerca de un objeto o concepto. Pero también alguien dijo, un tal Jeffries, dice que la actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Eso es actitud. Pero en tercer lugar, alguien dijo que la actitud es la predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. Actitud. ¿Cuál es la actitud de un hombre de verdad? Una actitud del hombre de verdad tiene que ver, en primer lugar, con su porte, con su parada. Hermano, dice la Biblia en 1 Reyes 2:2, estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Le dice el rey David a su hijo Salomón. Y Salomón escucha que el rey David le dice, ánimo y pórtate. Y pórtate como un verdadero hombre. ¿Te acordás cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice, pórtense varonilmente, pórtense como varones? A ver, habíamos dicho que el hombre hoy está ausente. ¿Dónde estás, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. El hombre está atemorizado, pero también el hombre, hermano, está afeminado. Pórtate como un hombre. Esto se tiene que notar, hasta en la forma de caminar. Mi hermano, usted tiene que ser un hombre en su porte. La actitud tiene que ver con el porte, pero en segundo lugar, la actitud tiene que ver con la pelea, con la manera en que enfrenta los problemas.
Dice la Biblia en 1 Samuel 4:9, filisteos, no se desanimen, sean valientes y peleen como hombres, porque el hombre pelea como hombre, no se afemina. Dice la Biblia en 1 Samuel 17:10, hoy yo te he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Quién dijo esto? Goliat, 3 metros de altura. Si no se lo imaginan, miren una cosa así. Nada que ver. Cuando Goliat desafía al pueblo de Dios, le dice, denme un hombre que pelee conmigo. ¿Por qué? Y porque los hombres pelean. Y en eso se nota. Vuelvo atrás y digo, ¿tenés valentía y tenés actitud para componer conflictos, para hacerte cargo de la situación? ¿Acaso recibiste un telegrama de despido? ¿Acaso prescindieron de tus servicios en el laburo? ¿Acaso tu hijo se fue con su valijita de casa y vos le dejaste ir como que ya no hay nada que hacer? ¿Acaso tu hija te dijo que elige su propia vida y quiere hacer lo que ella quiere? La actitud se nota en la pelea. Vos no podés bajar los brazos, mi hermano, porque los hombres pelean, los hombres dan la cara. Dice la palabra de Dios en Jeremías 51:30, sus guerreros más poderosos. Qué tristeza me da leer este texto. A ver si lo anotás o lo lees conmigo en la pantalla. Sus guerreros más poderosos ya no luchan más. Permanecen en sus cuarteles sin valentía. Y dice el texto, se volvieron como mujeres. ¡Qué duro! Se volvieron como mujeres. Ahora, no es que la mujer sea un sexo inferior, pero es notable que la Biblia declara que es un sexo débil. Por lo tanto, la pelea, el ir al frente, corresponde al hombre. En su porte debe ser varón, pero también en su actitud debe ser varón, en su porte y en su pelea, pero en tercer lugar, en su perseverancia. La Biblia dice en 1 Corintios 16:13, estén alertas, manténganse en la fe, sean hombres, sean fuertes, porque los hombres perseveran. Y el que persevera, triunfea. No, mentira, es una... El que persevera, triunfará. Hermanos, si usted quiere demostrar que es hombre, no salte del barco. Es que ya lo intenté. Entonces algunos ya dejó de mandar alguna nota de amor. Dejó de regalar flores, bombones o helados. Algunos ya dejaron de preparar un desayuno o una cena romántica. ¿Por qué? Y porque ya lo intentaron. Entonces ya no perseveran más. Ya la remaron tanto y en dulce de leche y con palitos de helado que dicen hasta ahora ya no lo he podido lograr. Entonces prefiero abandonar, prefiero ser del montón, prefiero ser uno más en la lista de los abandonados, de los divorciados. Con todo el respeto que me merecen aquellas personas que cargan quizás con una historia así. Mi hermano querido, quiero decirte que en la perseverancia hay que demostrar que somos hombres. No abandones el barco. ¿Acaso no te ha pasado en la misma comunidad de fe que las cosas se pusieron difíciles y dijo yo contra esto no puedo más, me voy, doy un portazo y salgo? Perseverancia, mi hermano. Ahora, perseverancia no es capricho. Perseverancia no es obsecuencia, no es testarudez. Perseverancia tiene que ver con la sensatez de decir, tranquilo, un poco más y logramos el éxito. Un poco más y logramos lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Estoy siendo claro? Por lo tanto, se necesita actitud en el porte, en la pelea, pero también en la perseverancia. Pero en tercer lugar, un hombre de verdad no solo tiene valentía y actitud, sino también respeto. El hombre de verdad tiene respeto. Respeto tiene que ver con la honra, con reconocer el valor que otro tiene. Por ejemplo, ¿quién? Dios. Un hombre de verdad. Sea que fueses un adolescente, un joven, un adulto mayor, el hombre se caracteriza por respetar, porque es un caballero, un hombre de ley. Y el hombre de ley respeta a Dios. El texto bíblico dice, pónganse de pie, Levítico 19:32, y muestren respeto por los ancianos. Y el texto dice, respeten a su Dios, porque yo soy el Señor. Respeten a su Dios.
No le pidas a tus hijos adolescentes que respeten a Dios si en casa ni se ora, si en casa ni se alaba, si en casa ni se estudia la palabra. No le pidas a tus adolescentes o a tus hijos pequeños, no le pidas a tu esposa que sea más devota. Es verdad lo que escuchamos recién. La mujer llega antes y tenemos que cambiar la historia, porque el hombre tiene que ser el primero en respetar a Dios. Ahora el hombre cree que respeta a Dios cuando se sienta enojado en el auto, toca bocina porque la mujer todavía se está peinando. No, eso puede ser por una cuestión de respeto, quizás al horario de la reunión o del compromiso que tenemos, pero va mucho más allá, mi hermano. El respeto tiene que ver con que se respire al Espíritu Santo en la casa, se respire la adoración a Dios, se respire la pasión por el Evangelio, se respire la actitud de servicio a Dios. Entonces, respetás a Dios, ponete de pie, no ahora, ponete de pie, dice el texto, y respeta a Dios. No solo los ancianos, respeten a Dios, pero no solo a Dios, sino a la Biblia. ¿Se respeta la Biblia en tu casa? Entonces yo me pregunto, ¿queremos que nuestros hijos adolescentes, en vez de leer novelas o pasar tantas horas en redes sociales o pasar tantas horas en contacto con gente de manera virtual, puedan o viendo películas o viendo deportes o viendo cualquier cosa en televisión, se ocupen de cosas más importantes? Pero me pregunto si tendrán un sano ejemplo en casa. El texto bíblico dice en Nehemías 8:5 que Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. ¿Por qué se pusieron de pie? Por el respeto a la palabra de Dios. Ahora, buena costumbre, no creo que el punto sea aquí que tengamos que ponernos de pie para leer la Biblia. Lo que quiero decir es, si en tu corazón hay una devoción y una honra verdadera a la palabra de Dios. Ahora tenés que respetar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un origen santo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Tenés que respetar la palabra de Dios, no solo porque tiene un origen santo, es Dios mismo el que lo escribió, sino también porque es un consejo oportuno. Respetar la palabra de Dios, mi hermano. No podés ser un neófito en las Escrituras. Lo he compartido en el verano y te lo voy a decir de nuevo hoy. Hay un texto que en lo personal me causa demasiada tristeza junto a Jeremías 51:30. Está en 1 Samuel 13:22. Si quisieras revisar en tu Biblia, dice allí, en 1 Samuel 13:22, que en el día de la batalla no había ni espada ni lanza en todo Israel, sino solo las que tenían Saúl y Jonatán su hijo. Ahora escucha bien, mi querido. En el día de la batalla había solo 2 espadas. ¿Quiénes las manejaban? El rey y el príncipe. Qué tristeza es pensar que en todo Israel los únicos que manejaban la espada eran los líderes. ¿No te causa tristeza pensar en tu iglesia local o en tu vida personal? Y pienso, ¿será que en nuestra iglesia pasa igual? Que en el día del fragor de la batalla, donde tenemos que enfrentar a poderes demoníacos, y no estoy hablando de guerra espiritual, una cosa estrafalaria o extravagante, estoy hablando de la lucha diaria contra el pecado, y digo, ¿quiénes son los que manejan la espada en tu iglesia? ¿Solamente los ancianos y líderes? Entonces el texto dice, en el día de la batalla no había espada en Israel, sino solamente Saúl y Jonatán que sí las tenían. Me pregunto, ¿en tu iglesia hay espadas afiladas, desenvainadas, preparadas para la batalla? ¿Respetás la Biblia? La Biblia no se respeta abriendo el Salmo 91 o el 23 para dar una imagen de que en casa se lee la Biblia. Porque cuántas casas he visitado que tienen la Biblia abierta, pero por ahí encuentro a Spider-Man que está jugando en una de sus hojas. Para el que no entendió, una araña que está por allí tejiendo algo. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no se lee. Mi pregunta es, ¿estás dándole importancia a la palabra de Dios? Respeto a Dios, respeto a la palabra de Dios, pero en tercer lugar, respeto a los padres. Aquí hay hijos. Levante la mano, ¿quién es hijo? El que no levanta la mano, ¿nació de un repollo o es Adán?
Bueno, todos somos hijos. Mire, quiero contarle algo. Papá falleció hace casi un año atrás. Y nunca sentí tanto su ausencia como el domingo pasado. Porque de rompe y raje, como se solía decir antes, don Rito partió a la presencia de Dios, sin avisarnos, sin siquiera sentir un dolor. Se sentó a esperar a un amigo un día 21 de julio, cuando le dijo a uno de sus mejores amigos, pasá a buscarme para tomar un café, mañana a las 10. Su amigo fue a buscarlo y ya estaba fallecido. Ahora, la honra a los padres no pasa solamente por saludarlos o ponernos de pie delante de los ancianos. Aquí hay hijos adolescentes, pero también hay hijos adultos. Tenemos que respetar aún la memoria de nuestros padres. Respeten a los padres. El texto bíblico dice, escucha lo que te dice tu papá. Respeta a tu mamá, aun cuando esté anciana. Hermano, respete a los padres. Yo sé que los papás somos complicados. Me lo dicen mis hijas. Lo dije yo de mis padres. ¿Cómo no voy a pensar de que todos acá nos está costando de alguna manera hacerlo? Quizás no tuviste el mejor papá. Quizás no colgaste no colgaste una medallita en tu pecho para honrarlo. O quizás no tenés una foto en el aparador como para homenajearlo. Pero quiero decirte que el papá que Dios diseñó para vos hizo que vos fueras lo que hoy sos. Por lo tanto, honrá a papá y a mamá. Respeto. Porque un hombre de Dios, un hombre de verdad, no solo tiene valentía, actitud y respeto. Y el respeto tiene que ver con Dios, tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con los padres, sino también tiene que ver con las mujeres. ¿O no? Esto no es muy común en el país en el que vivimos y en la sociedad en la que vos te moves. Porque hoy a la mujer se la denigra, se la degrada, se la menosprecia, se la bastardea. A la mujer se la ningunea. Y yo no quiero que hagamos ahora un proselitismo acerca del feminismo o que pongamos a la mujer en un lugar donde no le corresponde estar en cuanto a su función. Pero estoy diciendo que a la mujer hay que respetarla. El texto bíblico dice en 1 Samuel 25:35 que recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, le dijo David a Abigail. Después lea todo el pasaje, es interesantísimo. Te he tenido respeto. Bueno, llama la atención que David no respetó a otra mujer, ¿no? Pero tuvo que aprender la lección. Ahora, mi hermano, quiero decirte algo. Cuando ves a una mujer, ¿la mirás con respeto? O como dice Jesús, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mi pregunta es, si tenés ojos puros, si tenés un trato de respeto y de honra hacia la mujer. En ciudades metropolitanas como las que ustedes viven, hay colectivos urbanos que pasean por la ciudad. Yo me pregunto simplemente, cuando sube una mujer, ¿le cedes el asiento o te haces el dormido y mirás hacia la ventanilla? Pregunto simplemente, cuando estás esperando en el banco y hay un solo asiento y entra una anciana o entra una persona que simplemente por ser mujer ya merece el lugar. Y no estoy diciendo que si tenés algún problema físico tengas que ceder tu asiento. Estoy diciendo que en lo general tendríamos que ser respetuosos y honrar a la mujer. ¿Verdad que es así? ¿Sabe por qué? Y los que son papás de mujeres me van a entender. Porque lo mismo quisiéramos para nuestra esposa o nuestras hijas. Yo quisiera que los hombres respeten a Abril y a Yara como yo respeto a su mamá, como yo respeto a mi mamá o como yo respeto a las mujeres. Ahora, si yo he denigrado a una mujer, no puedo esperar algo mejor de alguien para con mis hijas. Por lo tanto, tenga cuidado, mi hermano. Tenemos que ser respetuosos. ¿Estoy siendo claro? Ahora,
En cuarto lugar, quiero decirte que un hombre de verdad es un hombre que tiene orden en su vida. Orden. Tiene orden. Es una persona que sabe acomodar las cosas en su lugar. La Biblia dice en 2 Reyes 21, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Y le dijo al rey el siguiente mensaje, o le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Mi hermano, ponga sus asuntos en orden porque usted también va a morir. ¿Sabe por qué se lo digo? No soy profeta ni hijo de profeta. Simplemente estoy diciendo lo que el texto bíblico dice. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran. Y que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Por lo tanto, no estoy diciendo ningún disparate. Ni estoy anunciando desgracia. Estoy diciendo, usted como yo, como le dijo David a Salomón, vamos por el mismo camino. Tenemos que ser hombres y en algún momento tendremos que partir. Ahora, hasta que eso ocurra, tenemos que poner nuestros asuntos en orden. ¿En orden en cuanto a qué? En primer lugar, tenemos que poner nuestros asuntos en orden en cuanto a nuestra salud física. Sí, mi hermano. La Biblia dice en 3 Juan verso 2, querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo, pero también le pido a Dios que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Entonces, si nos sacaran una foto a nosotros, probablemente podamos ser algo así. O algún otro exceso. Claro. Hay ciertos excesos que se juzgan con mayor liviandad que otros. Porque si ves a alguien con un vaso de alcohol, o si ves a alguien con un cigarro en la mano, probablemente lo mires como de reojo, como diciendo, ¿y él sabrá que está ofendiendo a Dios? Pero si no estás ejercitando tu cuerpo, no estás hidratándote, no estás alimentándote con una dieta equilibrada, o no estás descansando lo necesario, y bueno, mi hermano, quiero decirte que tu cuerpo, tu físico no está en orden. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro cuerpo en orden. ¿Hace cuánto que no se hace un chequeo, mi hermano? ¿Hace cuánto que no se hace análisis clínicos o médicos o bioquímicos? ¿Hace cuánto que no, ni siquiera, ¿sabe? La mujer le duele el lóbulo de la oreja izquierda y va al médico. Usted sabe que es así. Ay, me duele acá y va al médico. El hombre cae con los dos ojos en la mano y dice, Señor, doctor, se me cayó esto, pero no sé de dónde. ¿Me lo puede ubicar? Porque hasta que no sucede algo así de grave, el hombre no va al médico. El problema, ¿sabe cuál es? Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando a usted le pase algo un poco más serio, usted no se va a poder ayudar a sí mismo. Y va a ser una carga, tanto para su esposa como para sus hijos o sus nietos. Por lo tanto, le recomiendo, de parte del Señor, que ponga su cuerpo en orden. En segundo lugar, no solo el cuerpo, sino también la familia. Pónganla en orden, mi hermano. Dice Nehemías 4:14, me reuní con los hombres y les dije, no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. ¿Tu casa está en orden? Y no estoy hablando si se gotea el techo o pierde una canilla o un grifo. Estoy preguntando si tu familia está en orden. No te quiero preguntar quién ocupa la cabecera de la mesa o quién maneja el control remoto, porque hay cierto folclore en esto, ¿no? Como que el padre de familia agarra el control remoto y todo el día se ve ESPN, Teis Sport, Fox Sport. O el sultán, porque algunos ya se engancharon con el sultán, con Josué, con Moisés, con David. No leen la Biblia, pero las novelas las tienen ahí, ¿no? Mi pregunta es si hay orden en tu hogar. ¿Hay orden en tu hogar? ¿Tu familia? ¿Estás luchando por tu familia? Mañana vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero en tercer lugar, sobre las finanzas. Finanzas. Hay que poner las cosas en orden. La Biblia dice, escucha bien, hermano, 2 Tesalonicenses 3, 7,
8, 9 y 10, que lo vamos a leer después. Nosotros, dice Pablo, no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y de noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Ahora sigue diciendo el texto bíblico, quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Y también les ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjese, por favor, preste atención. He escuchado cada barbaridad acerca de este texto. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No, no dice eso. Ahí no dice que el que no trabaja, que no coma. Dice que el que no quiere trabajar, que no coma. O sea, no tiene derecho aquel que no ha transpirado la camiseta, aquel que no se ha esforzado, al menos para presentar un currículum o golpear la puerta de un despacho para pedir trabajo. ¿Tus finanzas están en orden? ¿Sabes por qué elegí este texto? Porque no solo que Pablo está diciendo he trabajado de día y de noche, sino que aquí está diciendo les he dejado ejemplo. La pregunta es, ¿tus hijos pueden seguir tu ejemplo? ¿Saben que una de las cosas que más admiré de mi papá, y se lo dije a mi mamá un par de días después de su viudez, fue que no nos dejó deudas? No tuve que salir por los comercios de la ciudad, y eso que es una ciudad pequeña, donde podrían haber llegado los acreedores a decir, che, vos sabés que Rito me sacó fiado esto. Che, mirá, vos sabés que no apareció nadie. ¿Sabe por qué? Porque dentro de todo era un hombre ordenado en sus finanzas. Entonces le decía a mi mamá, mamá, no quisiera que nos dejes. Ni de manera súbita como papá, ni de manera avisada. Pero lo único que te pido es, poner tus asuntos en orden. Porque yo también quisiera hacerlo con mis hijas. Porque no quisiera ser arrebatado repentinamente de esta tierra y de que mis hijas tengan que andar pagando por los comercios de la ciudad, cartas, documentos o pagarés o deudas de crédito que papá sacó. Mi hermano, no se esclavice con finanzas. Maneje de contado. Trate de vivir con lo que ingresa en casa. A ver, yo no soy un profesional en el asunto. Es más, disto mucho de ser ordenado en esto. Pero al menos intento que todos entendamos de que tenemos que ordenar nuestro bolsillo y nuestra cartera. Ordenemos nuestras finanzas. ¿Para qué? Para no generarles un conflicto a la próxima generación. Déjeme terminar agradeciéndole por su amable atención. En estos últimos minutos quiero hablarte de que también el hombre tiene que ser ordenado en la fraternidad. ¿Sabe a qué le llamo fraternidad? Porque hablé del físico, porque hablé de las finanzas, porque hablé de la familia. Hablo de la fraternidad cuando hablo de la iglesia. Fraternidad significa la hermandad. Fraternidad tiene que ver con un grupo de amigos o de hermanos que comparten la misma fe. Primera Timoteo capítulo 2, verso 8 dice, quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas. ¿No te llamó la atención cuando escuchábamos recién de que es la mujer la primera que se acerca a Dios y después los hijos y por último el hombre? Triste realidad de que hoy aún, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, la mujer está ocupando puestos de liderazgo. Ahora, no quiere decir que ellas sean menos capaces, son muy capaces, pero no creo que Dios les haya demandado el rol que le demandó al hombre. Por lo tanto, el texto bíblico dice, quiero que el varón, ¿sabe ahí? La palabra hombre es literalmente, en la palabra griega, el hombre varón. No está hablando del hombre genérico. El varón que se ponga de pie y que ore levantando manos santas. Pero lamentablemente el cuadro del hombre en las iglesias es este. ¿Sabe? Yo recuerdo de niño escuchar a ciertos hombres roncar en la iglesia. Lo recuerdo patentemente. Cuando había un espacio de oración comunitaria, donde había un espacio libre para que alguien se ponga de pie y ore. En algún momento el niño, claro, sujeto a los papás,
Nos hacían dibujar al predicador o dibujar algo que había por allí y esperábamos en silencio y de repente un ronquido y te dabas vuelta y decías, pero este es el que tendría que estar levantado y orando, pero está roncando. Ponga sus asuntos en orden también en la iglesia, hermano, porque también aquí escuchamos que no son los pastores los que deben hacer la tarea, sino los pastores son los que capacitan a los miembros para que hagan la tarea. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en Efesios 4. Por lo tanto, póngase a trabajar. En quinto y último lugar, quiero decirte que un hombre de verdad es un hombre de nobleza. ¿De qué? Nobleza, nobleza. Me encantó esta imagen. Esto es un hombre de verdad. Claro, no es rubio ni de ojos claros. Es un hombre con manos rústicas. Un hombre noble. ¿Sabe qué significa nobleza? El diccionario dice que nobleza significa de origen o linaje ilustre. El diccionario dice de nobleza que se aplica al animal que es muy fiel a las personas y poco traicionero. Entonces, cuando usted ve a un cachorro, a un perro o a un caballo, dice, es noble. Es noble porque no traiciona, porque es confiable. Pero ¿sabe qué dice el diccionario de nobleza? Que tiene gran calidad, valor o estima. Y en último lugar se dice de la nobleza que tiene que ver con la generosidad, la honradez, la ausencia de maldad en una persona, en su comportamiento o en su actitud. Esto es nobleza. Ahora me quiero quedar por un instante en la primera acepción de la palabra, de origen ilustre. ¿Quién lo creó a usted, mi hermano? ¿Cuál es su origen? ¿La tienen clara? Si Dios lo creó a usted, no hay mejor origen que este. Por lo tanto, dice la Biblia esto, escuche bien. Y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creó, Dios lo creó. ¿Cuál es el origen ilustre de usted, mi hermano? Dios. Por lo tanto, hay nobleza inerte en su ser. Hay nobleza. Pero dijimos que la nobleza tenía que ver con aquellos animales que no traicionan, que son confiables. Ahora de los perros podemos decir eso. Pregunto si de aquí habrá alguien del cual podamos decir, es un hombre noble, no solo porque tiene un origen noble, sino también porque no traiciona. Dice el texto bíblico, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mi hermano, cuando usted hace un pacto, un compromiso, ¿lo hace de verdad? ¿Es confiable cuando da la mano? Aquí hay personas que peinan canas o usan anteojos cada vez más gruesos. ¿Se acuerda cuando usted no necesitaba pedir garante o no le pedían garante para sacar quizás algo de algún comercio de la ciudad? ¿Cómo se compraban las cosas antes? ¿Con la diestra en señal de compañerismo? La diestra y la palabra era suficiente. ¿Por qué esto se ha dejado de hacer? ¿Sabe por qué? Porque la nobleza solamente quedó en aquel origen noble que tenemos los seres humanos. Ahora la nobleza también tiene que ver con ser lo más parecido a Jesucristo. Dice la Biblia, y termino con esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Este es un hombre de verdad. Un hombre de verdad es un superhombre. Un hombre de verdad es un hombre de valentía. Un hombre de verdad es un hombre de... Un hombre de verdad es un hombre de respeto. En cuarto lugar, de orden. Y un hombre de verdad es un hombre de... Allí tiene un acróstico con la palabra varón. Para que usted recuerde simplemente estos conceptos y pueda decirle, Señor, yo quiero ser un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Un hombre que se la banca porque es valiente. Un hombre de verdad porque
se para como un hombre, pelea como un hombre y no deja las cosas libradas al azar, sino que persevera como un hombre. Un hombre de verdad que respeta a Dios, a la palabra, a las mujeres y a los padres. Un hombre de verdad que pone sus cosas en orden. No solo en su cuerpo, en sus finanzas, sino también en su familia. Un hombre de verdad que tiene nobleza en su carácter. Que solamente vale mirarlo a los ojos y vos decís, es confiable. Qué bueno sería, hermano, que a partir de aquí podamos salir hombres de verdad, que impacten la sociedad en la que vivimos y que cuando nos vean a nosotros, vean reflejado el carácter de Cristo. Amén. Oramos al Señor, ¿qué le parece? Se pone de pie y oramos juntos al Señor, cada uno en lo íntimo de su corazón. Hablamos con el Señor. Si el Señor te ha hablado a tu corazón en esta tarde, yo te pido que ahora mismo abras tu corazón a Él y le digas al Señor, creo que es un buen momento para confesar algún pecado no confesado todavía. Creo que es un buen momento para pedirle al Señor asistencia especial, una ayuda, un socorro, un auxilio especial. Que el Espíritu Santo pueda tocar lo íntimo de nuestro ser, que pueda sacar de nuestro interior el hombre que se está formando, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Es un buen momento, hermano, para que le digas al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre de verdad, que te respeta a ti, que respeta tu palabra, que respeta a los padres, que respeta a la familia, que respeta a las autoridades, que respeta a las mujeres y que se respeta a sí mismo. Puedes decirle, mi hermano, al Señor, Señor, me comprometo a ser un hombre de verdad. No por mis méritos ni mi esfuerzo, sino por tu poder y tu gracia. Amado Dios, que tu palabra, cual semilla sembrada en nuestros corazones, no sea arrebatada por el enemigo ahora. Te pedimos que pueda ser semilla sembrada, germinada y multiplicada para la gloria tuya, la extensión de tu reino, la edificación de la iglesia y la bendición de nuestra familia. Señor, que el carácter de Jesucristo se forme en nosotros, que nuestra forma de pararnos, de hablar, de pensar, de sentir, se refleje a Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Padre, bendecí a los abuelos aquí, bendecí a los padres, a los hijos, bendecí a aquellos que tenemos responsabilidades, sean mayores o sean minúsculas, pero responsabilidades al fin, para tener valentía de asumir el rol que nos ha tocado. Señor, nos entregamos a ti, necesitados de tu gracia, de tu misericordia. Extiéndenos tu misericordia una vez más, Señor. Renuévanos tu confianza una vez más, oh Señor. Y que la gloria y la honra, la ovación, el reconocimiento, los aplausos sean para el único merecedor de esto, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. En Jesucristo, nuestro amado Salvador, oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Toma tu asiento.